Ya va, déjeme parar. Que no les abrí la página con la cual vamos a trabajar. Disculpen. Ok. Bueno, nuevamente vamos a trabajar aquí en la hojita donde nosotros siempre trabajamos en nuestra pizarra los ejercicios, ¿ok? Ok. Bueno, pongan atención. Supongamos que esto es para hacer un pequeño repaso de las ecuaciones trigonométricas. ¿Ok? Supongamos que yo tengo una ecuación, ejemplo. Y tengo la ecuación seno de tita menos el coseno de tita igual a 1. Y me dicen resolver la ecuación para todos los valores de tita. Entonces resulta que la ecuación que ustedes van a trabajar es esta que está encerrada aquí, en el recuadro verde. Entonces ustedes vienen y le escriben otra vez por acá y dicen el seno de tita menos el coseno de tita igual a 1. Entonces la idea es que ustedes consigan cuánto valen esos ángulos. De tal manera que los ángulos que se sustituyen acá, cuando ustedes hacen las cuentas, le da como resultado, vamos a colocar aquí un cambio, vamos a colocar aquí para que nos salga más sencillo, porque no estoy tan convencido de que este nos salga muy corto por acá. Vamos a borrar aquí este. Vamos a colocar aquí algo sencillo y después algo más profundidad. Vamos a colocar aquí que este sea 0. Entonces yo voy preguntando, ¿qué ángulo puedo colocar aquí y aquí? Que cuando yo saque la cuenta de la resta del seno y el coseno del ángulo tita, me dé 0. Entonces ustedes dicen, bueno, yo voy a resolver. Lo primero que hago es decir, el seno del ángulo, como este coseno está negativo, lo voy a pasar del otro lado positivo, su opuesto, coseno de tita. Ahora, toda esta expresión la voy a dividir por el coseno del ángulo. Eso lo pude haber hecho aquí, ¿no? Yo pude haber dividido todo aquí por coseno y asunto resuelto. Pero al dividir por coseno, aquí me queda seno de tita sobre el coseno de tita igual al coseno de tita sobre el coseno de tita. Aquí simplifica, esto me da 1. Pero nosotros sabemos que si yo tengo el seno entre el seno entre el coseno es la tangente. Y me queda la tangente de tita que va a ser en todo caso igual a 1. ¿Por qué? Porque al simplificar coseno con coseno me da 1. Entonces ustedes dicen, bueno, yo tengo que encontrar el valor de tita, de tal manera que eso es el arco tangente de 1. Ahora, ¿cuándo me da la tangente 1 en todo caso? Cuando el ángulo, que en todo caso aquí me da, es pi cuarto, o si ustedes lo quieren escribir en otro sistema, 45 grados. Pero no solo eso, porque resulta que eso es en el primer cuadrante. Si nosotros lo vamos a estudiar en todo el círculo trigonométrico, uno diría, bueno, yo voy a hacer un círculo trigonométrico aquí a ver qué es lo que ocurre. Yo tengo un círculo trigonométrico. Y ahora vengo yo y le voy a trazar ejes. Le trazo el eje X y le trazo por aquí, y le trazo por aquí el eje Y. Y voy a establecer ángulos. Y los ángulos los voy a establecer. Si yo trazo, por ejemplo, una línea que corte bisectriz acá en dos ángulos iguales, vamos a hacerlo bien, que no me quedó bien, aquí, que haga esto, nosotros sabemos que si desde aquí hasta aquí es 90 grados, es porque desde aquí hasta aquí son 45 grados. Quiere decir que el ángulo que yo voy a describir aquí hasta aquí es tita igual a 45 grados. O pi cuarto. Esa sería esta solución que tengo yo aquí. Ahora, y eso es porque si en esta parte el coseno es positivo y el seno es positivo,
positivo entre positivo me da positivo. ¿Dónde más la tangente es positiva que me da 1? En este cuadrante. ¿Por qué? Porque resulta que aquí, en esta parte, el coseno es negativo. Y en esta parte, el seno es negativo. Y menos entre menos me da más. Pero el ángulo que ahora va a recorrer esto para llegar a este extremo aquí, ya no va a valer 45, sino que va a valer, ya sabemos que desde aquí hasta aquí vale 180, tendría que sumarle 45. Es decir, que este ángulo que está acá, el negro este que está acá, va a ser igual a 180 grados más 45 grados. Es decir, 225 grados. O, si nosotros vamos a sacar la cuenta, expresándolo en el sistema radian, sería tomar pi y sumarle pi cuarto. Y si ustedes sacan la cuenta de eso, les queda 5 pi cuarto. Ustedes dirán, ya está resuelto el problema. No, apenas consiguieron una solución para este ángulo y otra solución para este ángulo. ¿Por qué? Porque este ángulo se movió desde aquí hasta aquí 45 grados. Pero este ángulo que está trazándose aquí se movió de aquí hasta aquí 225 grados. Pero resulta que esto puede ocurrir n veces, que son las cantidades de vueltas que puede dar. Entonces, la solución va a ser, en x, va a ser igual. Vamos a escribirlo aquí con pi cuarto. Entonces sería pi cuarto más un número de vueltas que puede dar. Entonces yo puedo escribir aquí que es 2kpi. Por supuesto, ya saben que k pertenece al conjunto de los enteros. Entonces eso me da dando una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas y así sucesivamente. ¿Y la otra solución cuál sería? 5 pi cuarto y le sumo 2kp. Y esto sería, en realidad, el resultado de este problema. Estas son todas las soluciones. Entonces, yo no sé en realidad cuántos presentaron esto. Por ahí tengo yo el récord. Después lo revisamos. Pero la idea es que ustedes, dado un problema como esto, ustedes se pongan a resolver y digan, dividimos por coseno, luego aplicamos el arco tangente, conseguimos 45 grados en el primer cuadrante, conseguimos 225 grados en el tercer cuadrante, y estas son las soluciones totales. Así sería, más o menos, un ejercicio muy simple de lo que serían las soluciones de una ecuación trigonométrica. Pregunta al respecto. Ok. Yo, Eso profe, es con respecto. Ajá, pregunte, pues. entendí cuando sacó los 45 grados, pero no porque después sí sacó los 225. Ok, vamos a aplicárselo con otro gráfico acá. Vamos a suponer que yo les voy a volver a hacer el círculo trigonométrico. Perdón. Hacerlo así, bastante grandecito para que podamos verlo mejor. Y sobre el círculo trigonométrico yo voy a trazar ahora el eje X y voy a trazar aproximadamente el eje Y. Entonces yo vengo y le pregunto. El primer ángulo que a mí me dio, fue tita, vamos a escribirlo más grueso. Fue tita igual a pi cuarto o también 45 grados. Déjeme volver a hacer el eje Y aquí. Entonces yo vengo y le pregunto al joven que estaba ahorita. Resulta que cuando yo calculé la tangente, me quedaba que la tangente del ángulo era 1. Pero la tangente del ángulo vale 1 porque si yo escribo que tita va a ser igual al arco tangente de 1, yo sé que tita en todo caso me va a dar pi cuarto, o tita me va a dar, escrito en el sistema de grados, 45 grados. Una forma de poder verificar eso
es que nosotros, por ejemplo, tomemos una calculadora, vamos a buscar la calculadora, y escribamos acá, por ejemplo, 1, que es el resultado, y yo le diga arco tangente, que es este. Y fíjense que aquí me dan los 45 grados, ¿cierto? Ese es el resultado que a mí me dio. Volviendo otra vez a la hoja, ya sabemos entonces que aquí lo que me está dando a mí, en todo caso, los 45 grados son aquí, en la mitad de esto. ¿Por qué? Porque resulta que desde aquí hasta aquí están los 45 grados. Porque desde aquí, dándole todo esto hasta aquí, están los 90 grados. Así que la mitad son 45. Ahora, en este primer cuadrante, que yo lo estoy denominando primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. En este primer cuadrante, el seno es positivo y el coseno es positivo. En el segundo cuadrante, el coseno es negativo porque está para acá y el seno es positivo. En el tercer cuadrante, el coseno es negativo y el seno es negativo. Y en este último cuadrante, el coseno es positivo y el seno es negativo. Ahora, recordemos que la tangente que yo tengo acá, la tangente de tita es lo mismo que el seno de tita sobre el coseno de tita. Y el resultado me da 1 y ese 1 es positivo. Entonces, ¿dónde la tangente podría ser positiva? En el primer cuadrante. Porque si es positivo y positivo, al escribir más entre más me queda más. En el segundo cuadrante uno es negativo y uno es positivo, entonces aquí no puede ser. En el cuarto cuadrante uno positivo y uno negativo no puede ser. Pero si este es negativo y este es negativo, si el seno es negativo y el coseno es negativo, menos entre menos me da más. Quiere decir eso, que si yo trazo la línea simétrica acá, correspondiente con esta, el resultado del ángulo que me da precisamente en este punto, también me da como resultado 1. Porque el ángulo que yo voy a trabajar ahora sería todo este ángulo desde aquí hasta aquí, que serían los 225 grados. Una forma de poder chequear eso es que yo lo haga entonces nuevamente un cálculo. Entonces yo vengo y me voy nuevamente a una calculadora para que ustedes lo verifiquen y voy a borrar aquí. Y voy a escribir 45, estoy en degrés, le voy a dar tangente, me da 1. Pero si yo ahora escribo 225 y le doy tangente, me vuelve a dar 1, porque es el tercer cuadrante. Entonces tengo 225 grados y los 45 grados del principio, que son las dos posibles soluciones para esa ecuación que yo tengo acá. ¿Está más claro ahora? Sí, profesor, perfecto, Muy muchas bien. gracias. Entonces ustedes tendrían que escribir esta respuesta en su tarea calificada. Bueno, eso es con respecto a lo que nosotros vamos a evaluar el día lunes. Sin embargo, el día miércoles yo les hago otro repasito de esto. Ahora, para la prueba que nosotros vamos a tener, la prueba de toda la unidad, tenemos que recordar algunas cosas del límite. Ejemplo. Vamos a suponer que yo les pido a ustedes encontrar, determinar cuánto vale el límite cuando x tiende a infinito, abro un paréntesis y digo 1 más 1 sobre x al cuadrado, todo elevado a la 10x. Entonces ustedes dicen, yo voy a evaluar cuando x tiende a infinito. Recuerden que infinito, 2 puntos, no es un número. Es una expresión muy grande. ¿Ok? Una expresión, muy grande. Entonces, si x tiende a infinito, esto no depende de nada, esto me da 1.
Pero si yo tengo 1 y lo divido entre x y x es muy grande, es porque todo esto se va a hacer muy pequeñito, se hace 0. Pero como aquí yo tengo 10 por x y x se hace muy grande, al multiplicarlo por 10 sigue siendo grande. Es decir, que tengo 1 elevado al infinito. ¿Y qué representa esto para nosotros? Una indeterminación. Y las indeterminaciones hay que romperlas. Pero el estilo de 0 sobre 0, infinito sobre infinito, este estilo que está acá se rompe factorizando o trabajando con conjugadas. Este se trabaja con conjugadas o factorizando. Por supuesto que pueden haber más métodos, pero cuando yo tengo 1 elevado al infinito, cuando se tiene 1 elevado al infinito, 2 puntos, se tiene que aplicar una fórmula. Y ustedes dirán, profesor, esa fórmula nosotros la vimos en clase. Y la fórmula que dice lo siguiente, que cuando yo tengo el límite y x tiende a más infinito de 1, perdón, vamos a escribirlo ya como función, de f de x dividido por g de x y todo esto elevado a h de x, es decir, 3 funciones, esto se tiene que escribir como el límite cuando x tiende a más infinito. Vamos a escribir bien este más infinito, o si ustedes prefieren infinito. ¿De quién? De una función que se llama la función exp. Esa función exp se llama función exponencial. Y esta función exponencial que está aquí se escribe de esta manera. Abren una llave, escriben h de x, que es el exponente. Abren un corchete, escriben f de x sobre g de x, que es este. Y a eso le restan 1. Cierran y cierran. Cuando ustedes ya tienen esto, ustedes dicen, bueno, el cambio que viene ahora es escribir el límite cuando x tiende a más infinito. Entonces, esta función exponencial se transforma en el número e, el número de Euler, y está elevado a la h de x, que multiplica al f de x sobre el g de x menos 1. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a aplicar en este ejemplo. Entonces, todo este ejemplo lo vuelvo a escribir. Entonces, tomamos otra hoja. Entonces digo, límite, cuando x tiende a más infinito, era 1 más 1 sobre x al cuadrado elevado a la 10x. Esto es el límite. Cuando x tiende a más infinito, sacamos la cuenta aquí de esto. Entonces eso me queda x al cuadrado más 1 dividido por x cuadrado. Y todo eso elevado a la 10x. Cuando estoy aquí, yo ya puedo identificar quién es f, quién es g, quién es todo. ¿Por qué? Porque f de x va a ser igual a x al cuadrado más 1. Punto y coma. G de x va a ser igual a x al cuadrado, es decir, lo que está abajo. Y h de x va a ser igual a 10x. Entonces yo digo ahora aplico la exponencial, es decir, lo que está aquí. Recuerden que esta es la fórmula. ¿Ok? Ahora aplico exponencial. Entonces la fórmula dice, se escribe igual, se escribe límite, cuando x tiende a más infinito,
Se escribe EXP, que significa exponencial. Se abre una llave. Se escribe H, pero H vale 10x. Se abre un corchete. ¿Qué se escribe? F de x arriba, G de x abajo. Es decir, esto va arriba y esto va abajo. ¿Y qué le resto? 1. Y cierro. Entonces aquí, cuando estoy aquí, saco las cuentas. Esto es igual al límite, cuando x tiende a más infinito, de la exponencial de 10x. Al sacar las cuentas acá, aquí me queda x cuadrado más 1. Pero resulta que este x que está aquí va a multiplicar al 1. Entonces me va a quedar aquí que esto es menos x al cuadrado. Y todo dividido, como esto está aquí sobre 1, x al cuadrado. Ya cuando estoy aquí, yo ya puedo ver que puedo simplificar. Puedo simplificar este con este. Aquí tengo una x, la simplifico con 1 y me queda 1. Entonces finalmente me está quedando que esto es el límite cuando x tiende a más infinito de la función exponencial. Abro. ¿Qué me quedó arriba? 10. ¿Por qué? Porque el 10 multiplicado por este 1 me queda 10. ¿Y abajo qué me quedó? X. Entonces ahora yo aplico la última parte de la función, esta, que la exponencial ahora se escribe como e elevado a lo que me quedó. Entonces aquí digo, esto es igual al límite, cuando x tiende a más infinito, de e elevado a la 10 sobre x. Ah, pero esto es lo mismo que e elevado a la 10 partido en infinito. Y resulta que si yo tengo 10 y lo divido entre infinito y infinito es un valor muy grande, es porque esto me da 0. Porque un número entre un valor muy grande me da 0. Quiere decir que finalmente me queda que esto es e a la 0 y el resultado final del límite es 1. Entonces, ¿qué va a salir en la prueba? Va a salir un ejemplo así. Dado el siguiente límite, encontrar el resultado. Entonces, ustedes van a tener la opción de que aparece, por ejemplo, la bolita aquí. Opción A, por ejemplo, aparece 5. Otra bolita aquí, opción B, 1. Otra bolita aquí, opción C, menos 1. De pronto le sale otra opción aquí. Opción D, infinito. ¿Qué tendrían ustedes que hacer? Seleccionar la que les dé a ustedes en el cuaderno. No tienen que hacer todo esto en la hoja del examen, sino que la hacen en su cuaderno y me marcan entonces este resultado. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Otro ejercicio que pudiera salir en esa parte de la prueba haciendo un repaso es el siguiente. Ejemplo. Supongamos que ahora les aparece verificar por definición el valor de delta para que exista el siguiente límite. Entonces ustedes dicen, ¿cómo es eso? Bueno, yo les voy a colocar un enunciado y les voy a colocar un límite cuando x tiende a 1. Les voy a colocar un ejemplo. ¿Qué tal si yo tengo aquí x al cuadrado menos 9? Si x tiende a 1, esto es 1 al cuadrado menos 9. Y eso es 1 menos 9. Y eso es menos 8. Entonces ustedes dicen, ah, bueno, este es el valor de A. Este es el valor del límite. Esta es la función. Entonces, ¿qué tengo que decir? Que para todo número épsilon mayor que 0,
va a existir un delta mayor que 0, tal que. Entonces ustedes empiezan a escribir las condiciones. Entonces dicen, 0 va a ser menor que x menos a, pero a vale 1, menor que el delta. Lo que va a implicar que la función x al cuadrado menos 9 menos el valor del límite que me dio menos 8 sea menor que epsilon. Entonces recuerden que cuando nosotros estábamos trabajando esta parte, nosotros habíamos dicho, bueno, todo esto que está acá lo íbamos a llamar 1 y todo esto que está acá lo íbamos a llamar 2. ¿Y qué hacíamos luego? Bueno, que escribíamos que en 1 directamente el valor absoluto de x menos 1 era menor que el delta. Y lo voy a encerrar por acá porque lo voy a necesitar más adelante. Entonces, después me iba a 2. ¿Y en 2 qué tenía? Esto que está aquí. Y lo voy a escribir. Si ustedes ven, en 2 yo tengo x al cuadrado menos 9. Este menos. Con este menos me queda más. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es menor que epsilon. Quiere decir que si yo saco las cuentas aquí, aquí me va a quedar x menos 9 más 8 menos 1, menor que epsilon. Y esto también lo voy a encerrar en rojo. Entonces, ¿qué decíamos nosotros en esta parte? Bueno, vamos a resolver. ¿Y qué íbamos a resolver? Esto. Entonces yo escribía x al cuadrado menos 1 y no le escribía el epsilon. Recuerden que todo esto es menor que epsilon. Entonces yo decía, voy a trabajar esto. Ya saben, a la derecha va epsilon. Yo decía, bueno, como aquí es x cuadrado menos 1, eso es lo mismo que x menos 1 multiplicado por x más 1. Pero esto a su vez es igual al valor absoluto del primero por el valor absoluto del segundo. Entonces yo vengo y les pregunto, ¿qué hay en 1? Miren, x menos 1 menor que delta. Entonces escribo acá, pero en 1 el valor absoluto de x menos 1 es menor que delta. Es decir, que este x menos 1 es este x menos 1 que está acá. Y eso es menor que delta. Y ese es el valor que yo debo hallar. Pero el valor este que está aquí, yo no lo conozco. Entonces uno viene y dice, bueno, ¿y cómo lo voy a conocer? Ustedes entonces escogen una cota delta igual a 1 positiva. Ustedes dirán, profesor, ¿y este valor que está aquí lo escogemos nosotros o usted nos lo da? Yo este valor se lo doy, este que está aquí. Entonces ustedes dicen, bueno, resulta que x menos 1 es menor que el delta. Mírenlo. Pero yo estoy diciendo que delta es igual a 1. Lo sustituimos. ¿Y qué me queda? Que x menos 1 es menor que 1. Entonces esto hay que resolverlo. Para resolver, quito el valor absoluto y digo menos 1, menor que x menos 1, menor que 1. Pero yo necesito que me aparezca lo que está en rojo, es decir, x más 1. Entonces, a todo esto que está aquí, yo le voy a sumar 2. Entonces aquí me va quedando que esto es menos 1, le sumo 2. X menos 1, le sumo 2. 1, le sumo 2. Déjenme arreglar este que es en medio. 2 menos 1 me da 1. 2 menos 1 me queda más 1. Y 1 más 1 me da 3. Ahora observen. Lo que está aquí
es lo que está aquí. Quiere decir que si yo ahora esto lo escribo en valor absoluto, el valor absoluto de x más 1 va a ser menor que 3. Entonces, yo vuelvo a escribir esto. Entonces, igual, en negro, vamos a escribirlo. Me quedaba x menos 1 por x más 1. Recuerden, este que está aquí es el mismo que está aquí. Lo voy a marcar por aquí con los mismos colores para que no perdamos de vista. Este era el que estaba en azul y este era el que estaba en rojo. Pero el que estaba en azul es menor que ¿quién? El x menos 1 es menor que ¿quién? Que delta. Entonces, esto que está acá es menor que delta. Y este que está acá es menor que ¿quién? Que 3. Pero resulta que ahora lo voy a marcar en este verdecito. Todo esto que está aquí es esto que está aquí, porque fue lo que yo trabajé. Y todo eso que está aquí es menor que épsilon. Y si todo esto es menor que esto, es porque este valor y épsilon son iguales, porque está a la derecha. Entonces ustedes despejan delta y les queda que delta va a ser igual a épsilon partido en 3. ¿Y qué va a representar esto para nosotros? ¡Ay, qué feo! ¿Qué va a representar esto para nosotros? La respuesta. Entonces les aparecería opción A, opción B, opción C, para que ustedes escojan alguna de esas respuestas. Preguntas. Bueno, como no hay preguntas, continuamos. Bueno, ahora sí, voy a tachar aquí esto, voy a trazar una línea roja y voy a trazar ahora una negra y voy a escribir en la parte de abajo ejercicios de derivadas. Bueno, en este ejercicio de derivadas, déjenme ver si puedo conseguirles un minutito rápidamente aquí. Sí. Voy a compartir con ustedes una hojita que tengo por acá. Me dicen si la ven bien. Bueno, está muy grande. Me dicen si la ven bien. ¿Se ve bien ahí? ¿Qué dice aquí? Tabla de fórmulas Tabla de fórmulas de derivación. Ok, miren, estas son las primeras. Son muchas, pero estas son las primeras y este es tipo resumen. Fíjense algo. Esto que está aquí, que fue en la clase donde ustedes estaban en paro, todo esto ya lo vimos. Pero se lo voy a repasar porque es un resumen. Esto dice que la derivada, no partido, sino respecto de x, aplicada a c, donde c es una constante, me da 0. Quiere decir que si yo derivo el 5, el 6, pi, menos 10, menos 8, raíz de 3, ¿cuánto me dan las derivadas de las constantes? 0. La que tengo aquí es la derivada de x a la n respecto de x. Entonces fíjense que dice, ponga n adelante. Escriba el x y al exponente réstele 1. Después aquí aparece otra, que es la derivada de la función e elevado a la x. Esa es la exponencial. Esta es la única derivada que cuando se deriva la función me vuelve a dar ella misma. Aquí tengo esta que se llama regla del múltiplo constante. Pero fíjense que ya no aparece la derivada en esta forma, sino con un apóstrofe. Este apóstrofe, que es un prima, se va a leer CF prima, que es decir, la primera derivada.
Y esta es la regla del múltiplo constante. Aquí es la derivada de una suma y me da como resultado la suma de la derivada. Aquí es la derivada de una resta y me da la resta de las derivadas. Aquí es la derivada del producto y aquí la derivada del cociente. Entonces, con estas tablas nosotros vamos a hacer unos ejemplos. Ok. Yo ya le subí al LMS algo que se llama contenidos, unidad número 3. Y es un resumen de la parte del libro de James Stewart, solo sobre la parte de las derivadas. Eso ya está en el LMS. ¿Dónde está? En la parte de material complementario. ¿Ok? En la parte de material complementario. Entonces, ustedes se van a ir a la página 181 y van a tratar de hacer los ejercicios que están en esa página. Por supuesto que ya nosotros hicimos varios, pero hoy vamos a hacer otros más. Voy a hacer el número 11. El número 11 dice, yo tengo una función que es g de t. Y esa función g de t es igual a 2 por t elevado a menos 3 sobre 4. Y me dice el problema, determine cuánto vale g' de t. Si nosotros lo fuésemos a escribir como un diferencial, esto es lo mismo que escribir la derivada de la función g de t. Aquí no es dividido, sino respecto de t. Todo esto que está aquí se lee respecto de t. Pero aquí escribí yo mal. Aquí esto es t. Entonces, vamos a hacer el ejemplo. Entonces, ¿cómo se comienza? De la siguiente forma, pongan atención. Ustedes dicen g' de t, abren un paréntesis y dicen 2t elevado a la menos 3 cuartos prima. Quiere decir que están derivando a ambos lados. Este g' queda igualito, porque es lo que estamos buscando. Cuando yo paso de aquí para acá me queda 2 que multiplica a t a la menos 3 cuartos prima. Y ustedes dirán, ¿y eso, profesor, de aquí para acá cómo pasó con esto? Sí, porque aquí aplicamos la regla del múltiplo constante. La primera que acabamos de ver en la tabla. Cuando voy aquí, entonces me queda que esto es g' de t y es igual 2. Pero entonces aquí me queda menos 3 sobre 4 por t elevado a la menos 3 sobre 4 y le resto 1. Y ustedes dicen, profesor, ¿y qué se hizo aquí? Aquí se aplicó la regla de la potencia. Entonces me está quedando que g' de t es igual. Como aquí hay menos y aquí más, y esto se está multiplicando, me queda que es 2 negativo afuera por 3 sobre 4. Y todo eso por t elevado. Si yo saco la cuenta de esto, me queda menos 3 menos 4 sobre 4. Quiere decir que g' de t es igual. Yo puedo simplificar 4 con 2 y aquí me queda 2. Es decir, menos 3 partido en 2.
por t elevado. Menos 3 menos 4, menos 7 sobre 4. Lo pueden dejar hasta aquí o dicen g' de t es igual menos 3 fracción 2 por t elevado a la 7 sobre 4, pero positivo. ¿Por qué? Pues lo estamos escribiendo abajo. Y esta sí es la respuesta final. ¿Ok? Entonces fíjense que aplicamos la regla del múltiplo constante y la regla de la potencia. Voy con otro ejemplo. Y ahora va a ser el número 13 de la misma página. Entonces me dicen que hay una función que se llama a de s minúscula, que es igual a menos 12 dividido entre s minúscula elevado a la 5. Vamos a escribir bien ese 5. Entonces me está diciendo a mí cuánto vale a' de s. Entonces ustedes dicen, está más fácil, porque aquí es a' de s, va a ser igual, abren un paréntesis, escriben menos 12 sobre s elevado a la 5 y le hacen prima. Pero no voy a aplicar la regla de la potencia, del cociente, sino la potencia. Entonces yo puedo escribir menos 12, y como este s está 5, cuando yo lo escribo en el numerador me queda s elevado a la menos 5. Y ahora sí voy a derivar. Entonces, ¿qué me está quedando? Que a' de s es igual. Como esto es una constante, yo puedo escribir la constante afuera. Y aquí al derivar esto me queda que es s a la menos 5 que yo voy a derivar. Quiere decir que a' de s es igual menos 12, que va a multiplicar menos 5 por s elevado a la menos 5 menos 1. Porque esta es la regla de la potencia. Quiere decir, tomando otra hoja, que finalmente a' de s es igual. Al multiplicar este menos, con este menos de afuera me queda más. Y al multiplicar 12 por 5 me da 60. S menos 5 menos 1, menos 6. Pero yo lo que voy a escribir abajo, quiere decir que eso va a ser lo mismo que escribir 60 sobre s elevado a la 6. Y esta es la respuesta. Bien. Sigamos en la misma página, pero ahora voy a hacer el ejercicio 17. Voy a escribir otra vez la página por acá, que es la página 181, no lo olviden. Entonces aquí me están dando un ejercicio que dice S mayúscula aplicado a P minúscula es igual a la raíz de P menos P. Y me están pidiendo cuánto vale S' de P. Entonces ustedes dicen por acá, está fácil, profesor. Esto que está acá, S' de P, va a ser igual a la raíz de P menos P derivado. Aquí aplico la regla de la diferencia. Entonces, esa regla de la diferencia que dice, bueno, que S' de P va a ser igual a la primera parte de la función derivado menos la segunda parte de la función derivado. Pero S' de P es igual. Como yo no sé derivar una raíz, pero yo sé que la raíz se puede escribir como 1 sobre 2. Lo escribo como 1 sobre 2. Recuerden, aquí es prima.
Vamos a escribirlo bien porque me pueden confundir. Recuerden que aquí es prima y aquí esto es un 1. Este es prima. Ahora este sí lo puedo, porque resulta que aquí se supone que hay un 1. Entonces me queda 1 por P elevado a la 1 menos 1. ¿Por qué? Porque lo estoy derivando. Entonces me está quedando aquí que S' de P es igual. Al derivar esto me queda 1 sobre 2 por P elevado a la 1 sobre 2 y le resto 1. Y aquí me queda 1, queda 1. Y P elevado a la 1 menos 1 es P elevado a la 0. Pero recuerden que P elevado a la 0 siempre es 1. Porque cualquier expresión elevado a la 0 me da 1. Entonces me va quedando aquí que S' de P es igual a 1 sobre 2 por P elevado 1 medio menos 1 menos 1 medio. Menos. Como este es 1 y esto es 1, me queda 1. Ustedes dirán, pero ya terminé de hacer esto. Casi. Porque ustedes dicen S' de P va a ser igual 1 sobre 2 veces P elevado a la 1 sobre 2 menos 1. Lo pueden dejar así, pero la mayoría de las veces en los textos, en los libros, en los ejercicios, aparece que eso es de la forma 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de P y le restan 1. Y aquí sí lo pueden dejar aquí. Hay algo importante en esto para que no lo perdamos de vista. Cada vez que ustedes tengan la derivada de la raíz de X, eso siempre va a ser 1 sobre 2 veces la raíz de X. Y esto siempre se cumple. ¿Ok? Esto siempre se cumple. Vamos a hacer otro. Tomemos otra hoja. Estamos en la misma página. Voy al ejercicio número 18. Recuerden que la página es la 181. Este ejercicio dice que yo tengo I igual a la raíz de X que multiplica a X menos 1. Y me dicen, ¿cuánto vale I'? ¿Ok? Recuerden que en esta parte, I', interrogación, también se puede escribir como la derivada de I respecto de X. Es lo mismo, ¿ok? La derivada de I respecto de X. Entonces ustedes dicen, bueno, yo voy a decir aquí que I' va a ser igual a la raíz de X por X menos 1 y voy a encerrar esto en un corchete y lo voy a derivar. Y aquí voy a aplicar otras reglas. ¿Cuál regla? La regla del producto. Y la regla del producto, ¿qué dice? La voy a escribir aquí en otro color. La regla del producto dice que si yo tengo f y lo multiplico por g, yo lo derivo. Eso es f derivado por g sin derivar, más f sin derivar por g derivado. Esta es la fórmula. Esta es la regla. Esto es lo que vamos a aplicar nosotros aquí. Entonces ustedes dicen, I' va a ser igual a la raíz de x derivado por x menos 1 sin derivar. Y después dice más raíz de x, que es el primero, por x menos 1 derivado. Entonces me queda que I' va a ser igual. ¿Cuánto vale la derivada de la raíz de x? Nosotros lo escribimos aquí. 1 sobre 2 raíz de x. Lo podemos hacer directo. Entonces me queda que aquí que esto es 1 sobre 2 veces la raíz de x. Todo multiplicado por x menos 1. Más la raíz de x. Pero aquí voy a aplicar
la derivada de una diferencia. Y la derivada de una diferencia es el primero derivado menos el segundo derivado. Pero esto es una constante. Y las derivadas de la constante me dan 0. Y la derivada de x me da 1. Quiere decir que aquí me está dando que y' es igual x menos 1 partido entre 2 raíz de x, que es esto. Más, como aquí me quedó 1 y esto es 0, me queda la raíz de x. Y este es el resultado. Por supuesto que ustedes tienen que hacer ejercicios de esta parte para que se vayan familiarizando. Vamos a pasar una página más adelante. Nos vamos ahora a ubicar en la página 189. Y vamos a hacer el ejercicio número 4. En la página 189 del ejercicio número 4, me dan la función g de x, que es igual a la raíz de x por e a la x. Y me piden determinar la derivada de x, de g de x. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, igual que en todas. Yo digo g de x, lo voy a derivar. Entonces voy a escribir entre paréntesis la raíz de x por e a la x derivado. ¿Qué voy a aplicar aquí? La regla del producto. Entonces, como ya sabemos cómo es la regla del producto, me va a quedar entonces que g' de x es igual raíz de x derivado por e a la x sin derivar, más raíz de x sin derivar por e a la x derivado. Pero e a la x derivado siempre es igual a e a la x. Y lo voy a anotar por aquí. Y esto es siempre. Entonces, ¿qué me está quedando? Que g' de x es igual. Esta derivada ya sabemos que es 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de x por e a la x. Más la raíz de x, que es esta, por la derivada de esta, pero la derivada de esta es ella misma, por e a la x. ¿Ok? Por supuesto, nosotros podemos sacar algunas cuentas aquí y resumir, pero por ahora no lo vamos a hacer, lo vamos a dejar hasta aquí. Porque lo que estamos aplicando son, vamos a decirlo así, las propiedades. ¿Ok? Me voy a hacer ahora el ejercicio número 16. De la misma página 189. Y me dicen, y es igual a t partido entre t menos 1 al cuadrado. Y me están pidiendo cuánto vale y'. Entonces, nosotros decimos, bueno, y' va a ser igual. Abro un corchete, escribo t menos 1 al cuadrado. Déjenme arreglar aquí esto que lo estoy escribiendo mal. Déjenme arreglar esto bien porque está medio volteado esto aquí. Vamos a pasar una línea de fracción respetuosa. Escribimos t aquí y aquí t menos 1 al cuadrado. Y todo esto lo vamos a derivar. Aquí vamos a aplicar la regla del cociente. Entonces, en esa regla del cociente, dice que si yo tengo f, lo vamos a escribir como una fórmula también, como hicimos ahorita. Yo tengo f sobre g y yo lo derivo. Eso es lo mismo que paso una línea de fracción para tener la fórmula o la regla. F derivado por g sin derivar, menos f sin derivar
por g derivado sobre g al cuadrado. Y esta es la regla o la fórmula que nosotros vamos a aplicar aquí. Entonces me va a quedar entonces que I' va a ser igual. Pasamos a una línea de fracción. En la parte de abajo que voy a escribir, recuerden que es t menos 1 al cuadrado, pero lo tengo que elevar al cuadrado. Porque aquí dice, elévalo al cuadrado. Entonces arriba, ¿qué tengo? Recuerden que arriba es t, ¿no? Entonces ustedes dicen, la derivada de t, vamos a escribir bien este apóstrofe. La derivada de t por t menos 1 al cuadrado, menos t, entonces voy a escribir entre corchetes t menos 1 al cuadrado derivado. Sacamos las cuentas más abajo. Me queda que I' va a ser igual. Vuelvo a escribir una línea de fracción. En el denominador puedo escribir t menos 1. Este 2 con este 2 lo multiplico y me queda 4. La derivada de t es 1, que multiplica a t menos 1 al cuadrado, que es este. Menos t, y cuando saco la derivada de este, me va a quedar que eso es 2 por t menos 1 a la 1. Bueno, aquí es un corchete. No tengo que escribir el 1 porque queda sobreentendido. Cuando estoy aquí, yo vengo y digo, bueno, I' va a ser igual. 1 por t menos 1 al cuadrado es t menos 1 al cuadrado. Menos este 2 y este 3, este t lo escribo como 2t que multiplica a t menos 1, que es este. Y por supuesto, todo eso dividido entre t menos 1 a la 4. Cuando estoy aquí, yo veo que puedo factorizar. Voy a factorizar t a la menos 1. Entonces me queda aquí que I' va a ser igual. Pasamos una raya de fracción. Arriba voy a escribir t menos 1, que va a multiplicar. Para que me dé aquí, esto tendría que ser t menos 1. ¿Por qué? Porque t a la menos 1 por t a la menos 1 me da t a la menos 1 al cuadrado. Menos, como este lo saqué factor común, aquí me queda simplemente 2t. En el denominador me queda t menos 1 elevado a la 4. Tomemos otra hoja. Cuando estoy aquí me va a quedar entonces que I' es igual. Nuevamente una raya de fracción. Y podemos observar que puedo simplificar uno de este con uno de este y aquí me quedan 3. Entonces me va quedando este que es t menos 1 menos 2t sobre t menos 1 elevado a la 3. Finalmente puedo describir que I' va a ser igual. Observen que aquí me queda menos 2t menos t me queda menos t. Menos 1 sobre t menos 1 elevado a la 3. Y esta es la respuesta final. ¿Ok? Esta es la respuesta final. Bueno, en la página 189 hay suficientes ejercicios, pero tienen que leer la teoría con todo lo que yo ya les envié para poder abordar los ejercicios de esto. Jóvenes, es mucho trabajo que tienen, pero tienen que hacerlo y tienen que afrontarlo porque ustedes son estudiantes universitarios. Quiero recordarles algo. Voy a pasar aquí nuevamente una línea roja, que es horrible.
Vamos a escribir una línea roja. Y ahora voy a escribir una verde. Y voy a escribir algo acá. Cuando nosotros estábamos viendo la definición de derivada, la derivada de una función podía ser esto, pongan atención. F evaluado en A, derivado, iba a ser igual al límite cuando H tiende a 0 de la fracción y arriba me quedaba F evaluado en A más H menos F evaluado en A, todo sobre H. Esto que está acá, nosotros lo vimos en la parte de la semana que ustedes estaban de paro. Tienen que leerlo, porque este F' que está acá es lo mismo que estamos haciendo nosotros aquí, pero aquí es por definición. Por definición. Ahora ustedes dirán, ¿y quién es A? Un punto, porque por ejemplo, si a mí me piden en un ejercicio, ejemplo, determinar la recta tangente y la recta normal A, f de x igual 2x e a la x en 0, 0. Ustedes lo pueden hacer por aquí o lo pueden hacer por acá. Si ustedes se ponen a hacerlo por definición, aquí, esto es A y este es B. Entonces ustedes tendrían que hacer f' en A, perdón, ya no en A, sino en 0. Tendría que ser el límite cuando h tiende a 0, pasan una línea de fracción y escriben aquí f en 0 más h menos f en 0 sobre h. ¿Y cómo queda esto? Esto queda como el límite cuando h tiende a 0. Si f lo voy a evaluar en 0 más h, 0 no cuenta. Quiere decir que aquí esto sería 2 por 0 por e elevado a la 0. ¿Y aquí qué sería? Perdón, aquí es h, porque al sumar 0 más h me da h. Entonces sería h, aquí h. Pero elevar en 0 sería 2 por 0 por e a la 0. Y todo dividido por h. Tomemos otra hoja. Ya vamos a terminar. Quiere decir que esto me da como resultado el límite cuando h tiende a 0 de 2 por 0. Eso es 0. Es decir, que todo esto que está aquí me da 0. Lo único que me queda es 2h elevado a la h sobre h. Pero aquí yo puedo simplificar este con este. ¿Y qué me está dando como resultado esto? 2, que es este. Por e, que es este. Y h, que es 0. Pero e a la 0 es 1. ¿Cuánto me da? 2. ¿Qué representa ese 2? M igual a 2 igual a f evaluado prima en 0. Eso que está aquí es la pendiente. Entonces ustedes dicen, la forma punto pendiente es esta. Pero resulta de que x sub 0 y sub 0 lo da el problema aquí, que es 0, 0. Entonces ustedes dicen, ah, bueno, y menos 0 igual. ¿Cuánto me dio m? 2. Por x menos 0. Es decir, que y es igual a 2x. Y esta es la recta tangente. ¿Cómo se calcula la recta normal? Facilito.
Porque resulta que la m pendiente de la tangente por la m de la recta normal siempre es igual a menos 1. Pero como esta que está acá a mí me dio 2, entonces me queda que m de la normal es igual a menos 1 sobre 2. Se sustituye otra vez en la misma fórmula. Y me queda I menos 0 igual a menos 1 sobre 2 por X menos 0. Es decir, que Y es igual a menos 1 sobre 2 por X. ¿Y qué representa esto? La recta normal. Observen que ese procedimiento es muy laborioso, pero si uno lo hace por derivadas, es un solo paso. Porque si la función por derivadas, sin definición, y voy a escribir entre paréntesis, aplicando reglas. Yo sé que la función que yo tengo es f de x igual 2x a la x. Y a mí me están pidiendo f' de x. Entonces usted dice, ah, profesor, pero eso es cómodo. Porque f' de x es igual la derivada de esto por esto sin derivar. Esto sin derivar por la derivada de esto. Entonces ustedes dicen, ah, quiere decir que la derivada de esto es, 2 por e a la x, porque la derivada de x es 1. 2 por x y e a la x derivado es e a la x. Entonces ahora lo voy a evaluar en 0. Y me queda 2 por e a la 0 más 2 por 0 e a la 0. Esto me da 0. E a la 0 me da 1. Quiere decir que f' de 0 me da 2. Y aquí es mucho más fácil que estar haciendo todo esto. ¿Ok? Pero de esto vamos a repasar en la próxima clase. Bueno, vamos a parar por hoy. Creo que ha sido suficiente.